Gloria a Dios. Amados, quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro del profeta Isaías y vamos a estar en el capítulo 9, versículos 6 y 7. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Y estos versículos de los cuales vamos a estar tocando en esta mañana, creo que es uno de los versículos que más se utilizan para estos tiempos. Y creo que en estos tiempos de Navidad son los versículos que más se predican. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Sin embargo, muchas veces nos desviamos del verdadero sentido de lo que dice la palabra del Señor con respecto a estos versículos. Así que quiero hacer una corta introducción antes de continuar con el sermón. Y probablemente nosotros nunca vamos a tener una época más complicada y más confundida como la que estamos viviendo en estos días. A menudo entonces buscamos sabiduría y el conocimiento y somos agobiados por ese completo y gran volumen de información que encontramos a la vuelta de una esquina, a la vuelta de un clip. Sin embargo, ya no sabemos en qué creer ni en quién llegar a creer. La sociedad cambia rápidamente, que muchas veces decimos, defíneme para ti o defíneme qué significa esta palabra o qué quieres decir con esto. La sociedad ha cambiado de tal manera que ya los modismos o las costumbres cambian y quedan anticuadas. Ya se ha perdido el respeto de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, precisamente por la redefinición que hace la sociedad de todas las cosas. Y también podemos preguntarnos desde cuándo los diccionarios han pasado de moda. Hoy buscamos un término que hoy en día tiene un significado totalmente diferente a lo que hace 10, 15 o 20 años tenía un significado. Surge una pregunta entonces, ¿dónde buscaremos consejo o un sabio consejo en esta vida? ¿O acaso hay un consejero que puede iluminar nuestros caminos? Son preguntas que llegan a nuestra mente precisamente por estar sumergidos en lo que esta sociedad nos quiere llevar. Entonces hay una tristeza, hay una impotencia que impregna a todo el mundo. Muchos líderes del mundo se sienten impotentes ante las circunstancias de la rápida evolución de la economía, de la política. Los políticos sienten mucho temor por las reglas, porque las reglas económicas han cambiado. Nos sentimos entonces desesperados o desamparados en lograr cambios en un mundo que está totalmente enloquecido. Y no hay ningún sentido de seguridad en nuestro mundo actual. Salimos con temor de nuestros hogares y aún hasta en los pueblos donde antes se respiraba paz, personas de tradición donde se respiraba paz, aún en esos lugares las personas tienen temor a salir por la inseguridad de este mundo. Hemos perdido nuestro sentido de seguridad y muy pocas personas incluso creen en nuestro sistema judicial. Una persona con poder y con dinero es tratada de una manera diferente a una persona que no tiene dinero. Un hombre que es llevado a juicio puede mentir, puede perjurar y salir libre, mientras que muchos inocentes van a las cárceles y van a la prisión. La violencia, el crimen, la intriga, la falta de seguridad de las personas es el ambiente que se respira hoy en día. Y este sistema entero se ha quebrantado. Y no hay nadie que nos pueda dar esa seguridad permanente en estos tiempos de inseguridad. Ahora bien, el profeta hebreo, el profeta Isaías, vivió también en una época de confusión y de locura política y espiritual. Las tinieblas y el destino llenaron todo el ambiente. Había un sentido de impotencia cuando los asirios golpearon a la puerta principal. Ahora bien, como nosotros, la inseguridad y la agitación llenaron los días del profeta Isaías. Los capítulos 7 y capítulos 8 de Isaías hablan de un rey infiel. El rey Acaz del reino meridional de Judá se negó a poner su confianza en Dios para salvar a Judá de las manos de Siria en una coalición con el rey Peca, hijo de Remalías. Aparte de los profetas del Señor, era un tiempo de pobreza espiritual en Judá. Pues bien, el profeta Isaías
describió entonces las condiciones espirituales de aquel tiempo. Y quiero que me acompañen rápidamente en Isaías capítulo 8. Retrocedamos un poquitico, por favor, para colocarles en el contexto y entender entonces nuestro texto base en esta mañana. Isaías entonces estaba describiendo las condiciones espirituales de aquel tiempo. Isaías capítulo 8, versículos 19, versículos 21 y 22. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y pasarán por la tierra fatigada y hambrienta, y acontecerá que, teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en lo alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia serán sumidos en las tinieblas. Ese era el ambiente espiritual que se estaba respirando en ese momento en todo el reino de Judá. Y era una noche sin fin para Judá. Las tinieblas espirituales habían penetrado sobre toda la tierra. Aquella era una noche sin amanecer. Estos tiempos molestaban profundamente y llenaron a todo el mundo de tremenda crisis y de pánico. Los acontecimientos de este capítulo suceden probablemente después de que Tiglat-Pileser de Asiria invadió a Siria junto con Efraín aproximadamente en el año 734 a.C. Podríamos decir que las tinieblas llenaron la tierra. La nación toda estaba en un estado total de oscuridad espiritual y la pena política estaba por todas partes de la tierra. Había un total desasosiego. Nadie tenía la confianza para buscar a Dios. Eran tiempos de oscuridad. La región norte había sufrido, había sido una tierra arrasada. La política de invasión de los asirios había devastado toda la nación del norte. El norte de Galilea, que atraviesa Neftalí y Zabulón, hacían sentir especialmente la devastación extrema que habían provocado los asirios. No había esperanza. Sin embargo, esta oscuridad espiritual era el resultado de la incredulidad persistente de aquellas personas. Y qué extraño es esto para los que piensan que ellos están en la luz cuando verdaderamente están en una oscuridad perpetua. Y tal era la condición de Israel y de Judá, porque la tristeza rodeaba toda la tierra prometida. Judá había caído en una noche sin maña. Era un tiempo de crisis, era un tiempo de pánico. La oscuridad llenaba toda la tierra y ahora el juicio venía hacia la nación a causa de la incredulidad. Como lo dijo el profeta Isaías, ellos pasarán por la tierra durante apretados y muertos de hambre, y resultará que cuando ellos tengan hambre, ellos se enfurecerán y maldecirán a su rey y a su Dios. Y cuando ellos pongan sus rostros hacia arriba, entonces mirarán la tierra y percibirán toda la pena y la oscuridad, la penumbra de la angustia, y ellos serán llevados lejos en la oscuridad, todo a causa del pecado. Y esta clase de oscuridad, amados hermanos, es una descripción espantosa del pecado. Las personas perdidas piensan que están en la luz cuando verdaderamente en ellos mora toda la oscuridad perpetua para siempre. La oscuridad espiritual añade toda una penumbra. Sin embargo, en este fondo de juicio y de incredulidad oscura, es pintado entonces un retrato hermoso de la salvación para todas las personas pecadoras. Y es allí entonces cuando nuestro texto comienza a cobrar sentido. Esta clase de oscuridad es una descripción espantosa del pecado. Y cuando Isaías escribió esta profecía, su pueblo estaba en guerra. El malvado rey de Acaz, el malvado rey Acaz de Judá estaba en el trono. Samaria y Siria se unieron para invadir a Judá. El rey y su pueblo tenían miedo, pero Dios le había dicho a Isaías que ellos no vendrían. Entonces Isaías habló de lo maravilloso que sería el porvenir, de la venida del Mesías. Él dijo que el Mesías iba a llevar a la nación a la alegría y la prosperidad. Dijo que el Mesías vendría como un niño. Y en este capítulo 7, el profeta también dijo, Isaías 7:14, el Señor mismo dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora,
el Señor le dio a Israel, le dio a Isaías una revelación más. El niño nacido de una virgen crecería para ser el libertador de su pueblo. Y hoy en día, el mensaje de Isaías viene a un mundo que es todavía asolado por la guerra. Incluso en esta época de Navidad, algunos países se están armando en pleno conflicto. Sin embargo, en todo el mundo hay dolor, hay angustia, pero todo esto como consecuencia y como resultado del pecado del hombre. Sin embargo, a través de los siglos, viene la voz del profeta Isaías que señala a la humanidad caída la única esperanza, Cristo, nuestra esperanza. Y esa esperanza es nuestro Señor Jesús. Ahora sí, esto nos pinta el panorama para entender la maravillosa o el maravilloso panorama que el Señor nos brinda a través de su palabra. Porque un niño nos es nacido. Ahora bien, el propósito de ese niño, el propósito de la venida de Cristo fue para nosotros en beneficio de todos aquellos que hemos creído en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y que le reconocemos a Él como nuestro único Señor y Salvador. Isaías vio la oscuridad y vio la tristeza de toda la nación y vio también el Hijo que nacería para quitar esa oscuridad y esa penumbra e iluminar al mundo. Pero ¿qué dice el profeta? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Y por qué? Porque Jesús nació en Belén como un bebé. Toda la grandeza de nuestro Señor concentrada en un pequeño que había nacido en un pesebre. Ayer celebrábamos Navidad y pensamos que Navidad es reunirnos con la familia, pasar un momento agradable, compartir presentes, hacer intercambio de regalos, sentarnos a la mesa y cenar. Y ese es el concepto que hemos tenido de la Navidad. Y no es la fecha, amados hermanos, sino es la causa o la razón por la cual celebramos la Navidad. El verdadero sentido de la Navidad debe ser el glorificar a Cristo y saber que Él nació y que murió en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados. Ese es el verdadero sentido de la Navidad, celebrar la vida de aquel que vino para salvar el mundo. El niño que nos es nacido y como dijo el Señor, nos es dado. Fue entregado para nosotros, para que usted y yo hoy, en esta mañana, gozáramos de la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Y qué bueno, como lo decía en la introducción, la nación toda estaba inmersa en una oscuridad total. No había esperanza para el mundo. Y cuando usted y yo no tenemos esperanzas, Cristo viene a nuestro encuentro y nos da esperanza para seguir adelante y para caminar en este mundo caído. Recordemos las palabras del profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas nos dice que Jesús es el Mesías y que nacería en Belén, y eso fue precisamente lo que sucedió. El Señor nació y es un hecho que no podemos negar. El mundo trata de negar a Jesús. El mundo trata de negarlo. Quizás muchos dicen, es un mito, no nació. Pero historiadores no creyentes dan testimonio de que Cristo sí estuvo con nosotros en esta tierra. Cuando nació nuestro Señor, los magos vinieron del oriente buscándole. Fueron hacia el rey Herodes y le preguntaron, ¿dónde está aquel que es nuestro Salvador? Pero Herodes no sabía dónde era o quién era el Mesías ni dónde iba a nacer. Herodes llama a los escribas que estudiaban las escrituras del Antiguo Testamento de día y de noche. Y los escribas inmediatamente le dijeron al rey Herodes la profecía de Miqueas. El niño nacerá en Belén. Sí,
Jesús tuvo un nacimiento humano y él nació en un establo y su madre envolvió a ese bebé y lo metieron en un abrevadero de ganado y fue el nacimiento más humilde, un lugar muy pobre para que naciera un bebé. Pero la pregunta es, ¿quién era este niño? ¿Estamos conscientes de quién era ese niño? Ese niño se convertiría en el Salvador de nuestras almas. Y eso debe ser lo más importante para nuestras vidas, amados hermanos. Reconocer que el Señor ha nacido para salvar nuestras almas. Así como la nación de Israel en los tiempos de Isaías se encontraba en oscuridad, usted y yo un día también nos encontrábamos allí en oscuridad, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero el Señor le plació enviar a este hijo a nacer de una mujer, crecer, ir a la cruz del Calvario, morir, entregar su vida por nosotros y al tercer día resucitar, ascender a los cielos y estar sentado a la diestra de Dios, intercediendo por usted y por mí. Ese es el verdadero sentido de la Navidad. Ahora el profeta Isaías dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Él no era solo un niño, era también un hijo, el Hijo de Dios. No tenía padre humano, porque el Señor era su padre antes de que naciera y antes de que el ángel Gabriel le hablara a María. El Señor existía desde antes de la fundación del mundo. Amados hermanos, debemos entender entonces que el Hijo de Dios, nacido de una virgen, es la segunda persona de la Trinidad y Él fue dado, fue entregado. Como dice el profeta, hijos nos es dado. Qué regocijo es saber que el Señor envió a su Hijo y lo entregó por el favor de nosotros. El evangelista Juan lo describe de una manera maravillosa en el capítulo 3. Creo que ese es uno de los versículos que casi todos no sabemos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor ha enviado a su Hijo, a su unigénito. Él dio a su Hijo a la humanidad. Él fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vivió en medio de nosotros. Sufrió las penalidades que sufrimos cada uno de nosotros. Así que Él sabe y entiende cuáles son cada una de nuestras necesidades. No hay otro lugar a donde nosotros podamos ir sino a los pies de Cristo. No hay otro lugar, amados hermanos. Como lo dijo Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Amados hermanos, Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, como lo anunciaron los ángeles, gloria al nacido Rey, gloria en los cielos, gloria en la tierra, porque ha nacido un Salvador. Podemos pasarnos toda la mañana hablando sobre la deidad de Cristo, pero debemos entender, amados hermanos, que Jesús vino como ambos, como un niño, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Él bajo del cielo estaba vestido de su humanidad. Era un hombre perfecto sin pecado, pero más que eso, el Señor fue manifestado en carne. Entonces se hizo tabernáculo en medio de nosotros y habitó en medio de nosotros. Tomó el pecado del hombre sobre sí mismo. Él permitió entonces ir a la cruz y ser clavado para pagar el castigo por el pecado de usted y el pecado mío. Pero un momento, hay algo más. El texto no se queda allí. El texto nos dice, porque hijo nos es dado. Cristo fue dado al mundo. Él bajó del cielo a esta tierra y después se levantó de entre los muertos y subió al cielo. Como lo declaran Hechos capítulo 1, versículo 9, fue alzado y le recibió en una nube que lo ocultó de sus ojos. Jesús vino del cielo, amados hermanos, y fue dado a nosotros por un tiempo, pero luego regresó. Está sentado a la diestra de Dios Padre. Recordemos cuando las mujeres se acercaron a la tumba
Y el ángel se les apareció y le dijo, pues no está aquí, él ha resucitado. Y esto es más cierto. ¿Sabes por qué? Porque el Señor ha resucitado para darnos vida y vida en abundancia. Así que, amados hermanos, debemos entender que para este tiempo de oscuridad tenemos esperanza en Cristo Jesús. Nosotros los creyentes pensamos que tenemos que entender algo con nuestra mente para creerlo en nuestro corazón, pero esta generación posmoderna en la que vivimos tiene que sentir algo para saber que es real. Y nosotros no tenemos que sentirlo, simplemente tenemos que saberlo, porque el Señor ha revelado su conocimiento en medio de nosotros. Y por eso entendemos que el Hijo de Dios fue dado por el perdón de nuestros pecados. Y continúa el profeta Isaías diciendo, y el principado es sobre su hombro. Y tan hermosa como es la historia de Navidad, no habría esperanza si Cristo se hubiera quedado en la cruz. No estaríamos nosotros celebrando absolutamente nada si el Señor hubiera muerto y allí hubiera terminado la historia. Pero gloria a Dios que el Señor resucitó al tercer día, que no quedó en la cruz, porque Él fue dado a nosotros para morir por nuestros pecados. Él se levantó de entre los muertos y ascendió al cielo. Y Él volverá de nuevo, como lo anunció en Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 30. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y con gloria. Los antiguos rabinos están correctos en la segunda parte del texto. Ellos sabían que el Mesías reinaría como un rey. Ellos sabían el significado del principado sobre su hombro, pero de alguna manera no entendieron la primera parte del texto, porque un niño no se es nacido, hijo no se es dado. La nación esperaba a un Mesías, pero un Mesías libertador, a un guerrero. Esperaban a alguien que los libertara de la cautividad en la que se encontraban. Pero déjame decirte algo, Dios hace como Él quiere. Y Dios vino de la forma en que vino para Él poder vivir en la humanidad y entender cómo vivimos nosotros los hombres. Así que no hay nada que Dios pueda, o no hay nada que Él no pueda entender, porque Él fue hecho carne, siendo Dios. Hoy sucede al revés. Hoy sucede que las personas saben que Cristo nació como un bebé en Belén y entienden vagamente lo que significa un niño no ser nacido y un hijo no ser dado. Lo que no entienden es que Cristo es el Señor. Y quizás la mayoría, como les decía anteriormente, celebraban el día de la Navidad sin entender cuál era el propósito de la Navidad. Entendían que había nacido un niño por la tradición, entendían que había un pesebre por la tradición, pero no entendían el verdadero significado de esto tan hermoso que es un niño, o que ese niño no fue dado y fue nacido en un pesebre. Porque ellos querían a Cristo como un rey, como lo dice la segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 4. Ellos lo querían porque eran amadores de los deleites más que de Dios. Anhelaban un rey que viniera con espada, un rey que los libertara. Lo que no sabían ellos es que el rey había venido para libertarlos de la mayor opresión, que es el pecado. Y Él vino para libertarnos del pecado. La pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a dejarnos libertar por nuestro Señor? ¿O queremos seguir esclavizados por el pecado? Recordemos lo que dicen las Escrituras. Porque somos muertos en delitos y pecados. Y un muerto por sí mismo no se puede levantar. Amados hermanos, el reinado del Señor es un reino de gracia, un reino de socorro, un reino de consuelo para todos los pecadores. Es una manera muy extraña de entenderlo. Entender el texto que dice, lleva el principado sobre su hombro. ¿Qué significa llevar el principado sobre su hombro? ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que el Señor tiene toda la responsabilidad, amados hermanos, de ser el príncipe
para siempre, el príncipe de nuestras almas y de nuestra vida. Sin embargo, el Señor está presente en todo el mundo entero. Él ha de gobernar en todas partes por medio de la predicación del Evangelio. Los soberanos de este mundo se hacen llevar sobre los hombros, toman a los ciudadanos y quieren que los alaben, quieren que los exalten, quieren ser conducidos por las ciudades, quieren que todo el mundo se rinda a sus pies. Y recordemos la historia cuando el Señor entraba a Jerusalén, sentado sobre el pollino, y todos comenzaron a alabarle. Hosana, Hosana, Hosana al rey, Hosana al rey. Comenzaban a tirar capas y Hosana al rey, Hosana al rey. Pero esos mismos que estaban adorando al Señor, los vemos después gritando, crucificadle, crucificadle, crucificadle. Queremos a Barrabás, queremos a Barrabás, queremos a Barrabás. La pregunta es, ¿queremos ser como estos o queremos dejarnos gobernar por el príncipe de paz, por el rey de reyes y señor de señores? Miren, el Señor a través de la cruz nos llevó a todos nosotros a la vez, porque cargó con el peso del pecado. Algo que usted y yo no podíamos hacer por nuestros propios medios. Quizás la tradición rabínica enseñaba, y la Biblia lo muestra de esa manera, que se debía sacrificar un animal sin defectos, sin manchas, llevarlo y presentarlo ante el templo y ser sacrificado y esparcir la sangre sobre el altar y ser la propiciación de nuestros pecados. Esto se convirtió en una tradición de tal manera que cualquiera podría comprar, por decirlo de alguna manera, comprar la salvación, comprar un animal, llevarlo al templo y cumplir con mi parte. Soy santificado y soy justificado porque ya cumplí con mi parte de llevar al animal al sacrificio. Y vivir una vida como si nada estuviera pasando. De hecho, esto llegó a tal perversión que el mismo Señor tuvo que tumbar la mesa porque habían convertido el templo en cueva de ladrones. Pero lo que ellos no entendían, amados hermanos, es que delante de ellos estaba el Cordero perfecto, el Cordero sin mancha, el que iba a ser sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Entonces podemos decir que el Señor llevó todos nuestros pecados en la cruz y ahora predicamos las buenas nuevas de salvación con la única finalidad de que Cristo sea exaltado y muchos pecadores sean alcanzados por el Evangelio, para que la gracia y la misericordia de Dios les alcancen y puedan disfrutar de esas buenas nuevas de las cuales usted y yo también disfrutamos, que podamos disfrutar de su pasión y de su muerte por el perdón de todos nuestros pecados que hemos cometido, que cometemos y que cometeremos. El Señor nos perdona todas las cosas. Pues bien, Isaías continúa describiendo a este gran niño y dice, y se llamará admirable. 5 nombres de Isaías a este rey son los nombres o cualidades que ensalzan toda vez que se habla de sus maravillas, de su obra, de su oficio. El primer nombre, admirable, nos hace ver el método que Cristo emplea para gobernar su reino. Es decir, este método es un método que sobrepasa toda razón de sabiduría humana y francamente es un método incomprensible. ¿En qué sentido? Pues bien, Cristo nos gobierna tal cual mismo le fue dado por el Padre. ¿Y entendemos entonces que el gobierno de Cristo no es un gobierno asombroso? Claro que sí entendemos eso. ¿Y por qué lo entendemos? Porque es un gobierno que nos permite a nosotros obtener vida eterna. Como Cristo fue a la cruz y murió para vencer el pecado, entonces entendemos que Cristo es nuestro Salvador. Porque Él, el Señor,
Es admirable porque Él experimentó toda clase de deshonras. Fue humillado, fue azotado, fue colocado una corona de espinas sobre su cabeza. Y la peor vergüenza, fue crucificado en medio de dos ladrones, como diciendo, eso eres. Y el mundo es lo que dice de Cristo, eso eres para nosotros, uno más del montón. El mundo hoy en día dice, no queremos a Cristo. Y aborrece a Cristo con todo su corazón. Y quizás nosotros en algún momento de nuestras vidas, cuando no conocíamos al Señor, le aborrecíamos también con lo más íntimo de nuestros corazones. Y lo teníamos allá, como uno más del montón. Pero cuando Él quiso extender su reino de paz a muchos pueblos, al mundo entero, aún su propio pueblo se apartó de Él. Hasta el punto que no solamente le negaron, sino que le traicionaron, lo vendieron, le entregaron, lo crucificaron y lo cubrieron con blasfemias. Si tú eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz, sálvate y sálvanos a nosotros. Era lo que le decían a nuestro Señor. Aún viendo al Salvador de nuestras almas allí en la cruz, colgado en el madero, sus torpes corazones, porque no hay otra forma de decirlo, sus torpes corazones seguían con la soberbia de no reconocerle como el Señor y se burlaban de Él. Pero el Señor es tan glorioso, amados hermanos, que Él se despojó de toda su gloria para sufrir esas penas y esas angustias por nosotros. Acompáñenme rápidamente al libro de Filipenses capítulo 2, versículo 6. Filipenses capítulo 2, versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y si usted y yo no entendemos qué significa esto, y si no entendemos que ese es el verdadero significado de recibir a Cristo, que es el verdadero significado de celebrar la Navidad, entonces déjeme decirle que estamos entendiendo las cosas mal. Porque si la finalidad de celebrar a Cristo o celebrar la Navidad simplemente es sentir un momento de paz y de regocijo, déjeme decirle que está apuntando en la dirección equivocada, o como dice una propaganda por ahí, estás en el lugar equivocado. Vamos, hermanos, debemos entender que el significado de la Navidad no es como el mundo la enseña, sino es como las Escrituras la muestran. Es celebrar a Cristo, celebrar su obra, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección. Ese es el verdadero significado. Los que hemos experimentado en nuestra vida el actuar de nuestro Señor Jesucristo, vemos y sentimos lo maravilloso que es y lo bien que se siente el nombre admirable. En resumen, nuestro Señor es admirable por cuanto su manera particular de gobernar su reino consiste en que Él hace padecer al viejo hombre que había en nosotros, lo mata, lo desaprueba y luego nos hace resucitar y renacer juntamente con Él. Y si eso no es admirable, entonces, ¿qué es admirable? ¿Qué es admirable para nosotros? Si no es admirable saber que el Señor toma nuestra naturaleza pecaminosa y la entierra, la sumerge y la mata y nos hace revivir juntamente con Él, entonces no hay nada más admirable en este mundo. Eso es admirable y por eso entendemos que el Señor es admirable, porque no hay nadie en este mundo que haga lo que Cristo hizo por nosotros. Amados, nadie daba un peso por nosotros. Absolutamente nadie daba nada por nosotros.
Pero cuán grande es nuestro Señor que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues bien, el otro nombre con que el profeta describe o la otra característica que le da a nuestro Señor es consejero. Podemos decir que es el segundo nombre, la segunda cualidad con que el profeta Isaías llama a nuestro Señor. Admirable, consejero. Nos muestra cómo el Señor nos asiste en ese padecimiento, muerte, tribulación, a fin de que en circunstancias tan adversas nosotros no desmayemos ni desfallezcamos. El Señor es nuestra fortaleza. El Señor es nuestro sustento. Él es nuestro consejero. Y también la forma en cómo Cristo nos asiste es una forma admirable. Lo que Él hace no lo puede hacer absolutamente ningún otro. Ningún rey, ningún soberano, ningún presidente puede hacer lo que Cristo hace por nosotros. Su consejo y su consuelo nunca son mejores que cuando todo está arruinado y perdido. Por supuesto, para entender esto requiere tener una firme convicción y una firme fe en el Señor, porque Cristo es el consejero, un consejero para los que creen, pues su consejo nos llega cuando ya no nos queda absolutamente nada, cuando ya no podemos poner nuestras fuerzas y nuestras esperanzas, cuando no hay absolutamente nada que hacer. El consejo de Dios llega a nuestras vidas. En los momentos en que Cristo nos conduce por sendas oscuras y extrañas, conforme a aquel primer nombre que es admirable. Entonces la pregunta es, ¿quién podría permanecer en pie si no tuviéramos nada en que aferrarnos? Nos aferramos a su palabra. Su palabra es verdad. El consejo de Dios es verdad en nuestras vidas. Por lo menos debe existir la palabra de Dios que nos aconseje y que nos aliente. En resumen, Cristo se llama consejero por cuanto mediante su palabra, su evangelio, lleva consuelo a fieles que están viviendo a lo ancho y largo del mundo, que viven abandonados y acosados por diversas aflicciones, pero aún allí el consejo de Dios llega a sus vidas. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Porque Pablo entendía cuál era el consejo de Dios y entendía la característica del consejero de nuestro Señor. Y luego continúa el profeta dándole la tercera característica, admirable consejero, Dios fuerte. Dios fuerte. Con el nombre que sigue, Dios fuerte, se nos indica que el consejo y el consuelo que Cristo nos da es un consejo y un consuelo poderoso. Un consejo puede consistir en simples palabras sin peso y quedarse allí. Pero las palabras de Cristo, en cambio, además de hablarnos y consolarnos con las palabras de su evangelio, nos dan la fortaleza, amados hermanos, para que podamos creer en su palabra, para tenernos a ella, perseverar en ella y finalmente salir airosos de todas las vicisitudes y dificultades que tenemos que enfrentar y entonces finalmente obtener la victoria que el Señor nos ha dado a nuestras vidas. Y esa victoria nos asegura que nadie podrá arrebatarnos de su mano. Pues, si el Señor nos conduce por sendas tenebrosas y hace caer sobre nosotros padecimientos y aflicciones, su intención entonces, amados hermanos, no es que permanezcamos, por decirlo de esa manera, para siempre en ese nivel de angustia y de zozobra, sino que a través de esas dificultades el Señor se hace fuerte en nosotros. A través de esos momentos de tribulaciones, el Señor se convierte en admirable, en Dios fuerte, en nuestro consejero, porque recordemos algo, en este mundo tendremos aflicciones, pero el mismo Señor dijo, confiad, yo he vencido el mundo. Y las tribulaciones y todas estas cosas no son simplemente sino las cosas que el Señor utiliza para forjar nuestro carácter como creyentes. Así es que cuando estamos pasando por dificultades o estamos atravesando por ellas, tengamos presente algo.
No quiere decir que algo malo nos ha venido o como nos enseñaron, estamos en pecado. Se nos enseñó eso, que cuando venían dificultades es porque estábamos en pecado. Uy, hermano, examínese su corazón porque está en pecado. Todo eso que le está pasando es causa del pecado. No, dejemos eso de lado, por favor, y entendamos que muchas veces las dificultades las utiliza el Señor para forjar el carácter del creyente. Ejemplo lo tenemos en Pablo. ¿Cuáles fueron las vicisitudes por las cuales tuvo que atravesar el apóstol Pablo? Fueron muchas, innumerables, y aún así, Pablo permaneció firme en el Señor. ¿Quiere un ejemplo del Antiguo Testamento? Job lo perdió todo. Sin embargo, Job dijo, Dios dio, Dios quitó. Y permaneció firme. ¿Y qué pasó al final de la historia? Todos la conocemos. Job fue restaurado en todas las cosas. Así que, amados hermanos, debemos entender que el Señor es nuestra roca, que el Señor es nuestra fortaleza. Como dice el escritor de Proverbios, capítulo 18, versículo 10, torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Finalmente, Isaías continúa diciendo, porque Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los últimos dos nombres, o las últimas dos características con las que el profeta muestra la grandeza del Señor, nos hablan de la recompensa y de los bienes que aquellos que son miembros del reino de Cristo poseerán. ¿Y cuáles son esas riquezas? Pues la vida eterna, amados hermanos, que disfrutaremos de su gloria eternamente y para siempre. Un padre humano, por más paternalmente que trata a sus hijos, no lo puede hacer por mucho tiempo. Algún día este padre tiene que morir y dejar atrás a sus hijos y encomendarle el cuidado de sus hijos a otra persona. Y no puede ni siquiera llamarse padre por un tiempo indeterminado. A lo sumo podría llamarse padre temporalmente. Y cuando me refiero a padre temporalmente, me refiero al tiempo de su permanencia en esta tierra. No es que sea padre temporal porque hoy es papá y mañana dejó de ser padre, no. Me refiero es al término temporal de su paso por esta tierra. Porque el tiempo de su vida no lo tiene asegurado por la eternidad, sino que todos y cada uno de nosotros tenemos los días contados sobre esta tierra. Del momento en que nacemos, ya el Señor ha determinado el día en que vamos a morir. Sin embargo, un padre, como les decía, no puede extender la paternidad por siempre porque algún día tiene que partir. Sin embargo, nuestro Rey, nuestro Libertador, nuestro Salvador, es eterno y es para siempre y nunca dejará atrás a sus hijos, sino que los mantendrá siempre a su lado por toda la eternidad. Por eso decimos que será un Padre eterno, porque será nuestro Padre por toda la eternidad, amados hermanos. Ahora, ¿quién puede tener miedo de vivir una eternidad con Cristo? Absolutamente nadie. Todos nos regocijamos al saber que viviremos una eternidad con Cristo. Pero solo aquellos que hemos reconocido o lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. Pero aquellos que están sin esperanza, que están sin Cristo, esta debe ser una palabra de horror para sus corazones. ¿Sabes por qué? Porque experimentarán una eternidad sin el Padre eterno. Experimentarán una eternidad sin el Señor y sin un Salvador. Y sucederá que en aquellos tiempos clamarán a Dios por salvación y no la tendrán porque tuvieron oportunidad, mas no la supieron aprovechar. Decía en la introducción, vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos de angustia y de dolor, pero también vivimos tiempos en que el poder, la gracia y la misericordia de Dios se ha extendido a lo largo de este mundo. Amados hermanos, ¿hay algo que aún no nos permite alcanzar la comunión con nuestro Señor? Entonces,
debes pensar y debes guardar en tu corazón que si no te arrepientes de tus pecados y reconoces al Señor como tu único y suficiente Salvador, no podrás disfrutar de la eternidad del Padre para siempre. Pues bien, la otra característica que el profeta Isaías llama al Señor es el príncipe de paz. Debemos entender algo. Cuando el profeta habla del príncipe de paz, está hablando de que será un príncipe que traerá paz para este mundo. El mundo no entendió cuando el Señor vino. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no la doy como el mundo la da. Quizás muchos no entendieron esto. Quizás muchos entendieron que la paz era la tan anhelada cesación de guerra, que la paz era no más conflictos, que la paz era un estado de tranquilidad. Pero la paz a la que se refiere el Señor, que la paz que Él da, no la de este mundo, se refiere a ponernos en paz con nuestro Padre Celestial. Porque recuerde que estábamos destituidos de la gloria de Dios y que nos habíamos convertido en enemigos del Señor. Por lo tanto, la paz que el Señor da a nuestras vidas es la paz que nos hace entender y nos hace comprender que ya no nos rebelaremos contra el Señor, sino que ahora le adoraremos y le glorificaremos para siempre. Y que esta paz crece y se fortalecerá en nuestras vidas porque proviene no de nosotros, sino que proviene del Padre eterno. Por lo tanto, estamos seguros de gozar de su favor y de tener libre acceso a nuestro Padre Celestial. Esa es la paz que debe reinar en nuestros corazones. Esa es la paz que usted y yo debemos anhelar. Y esta es la paz que debe existir y reinar dentro de nosotros. Y qué bien, amados hermanos, son todos estos nombres que el profeta Isaías habla o muestra acerca del Señor. Y más adelante él continúa en el versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará todo esto. Debemos entender algo, el rey no morirá. El rey no dejará atrás a los herederos como lo dejó el rey David, sino que será eterno y para siempre y será rey de reyes y su reinado jamás será quitado. Y con estas palabras acerca del imperio sin límite y la justicia que será para siempre, se señala una vez más la resurrección de nuestro Señor y una vida eterna para siempre. Así que, amados hermanos, para finalizar, debemos entender entonces y debemos notar que este niño no fue dado por Dios. El Señor entregó a su Hijo, el unigénito, porque amó tanto al mundo que envió a su Hijo a reconciliar al mundo con Él, ya que por nuestros pecados nos habíamos alejado y nos habíamos apartado de Dios. Nos habíamos hecho enemigos de Dios. Pero este niño al crecer y vivir sin pecados, sería sacrificado para la expiación de nuestros pecados y el perdón de nuestros pecados sería sobre su vida. De tal manera que Él nos da vida eterna para siempre. Y en medio de este sacrificio y en el momento de mayor debilidad humana, Él cumplió el propósito por el cual fue entregado para nosotros. Derrotó al mundo y las tinieblas para darnos acceso al Padre Celestial y darnos vida eterna juntamente con Él. Amén. Vamos a orar.